Bienvenidas y bienvenidos a Plaza Capital. El día de hoy tenemos para ustedes un programa especial de análisis político donde pondremos la lupa sobre los resultados de las elecciones al Congreso de este 8 de marzo, que además fue una fecha simbólica que coincidió con el Día Internacional de la Mujer y que inevitablemente atravesó la conversación sobre representación y poder. Hoy analizaremos la nueva composición del Congreso de la República, qué mayorías y minorías emergen en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, y qué se puede anticipar de este nuevo periodo legislativo. Además, haremos un balance del Congreso saliente y los desafíos que marcarán la agenda política en los próximos años, tales como gobernabilidad, reformas estructurales y control político. Y por otro lado, examinaremos la influencia de la publicidad en el voto y en la construcción de narrativas políticas. Para finalizar, veremos el papel creciente y todavía desafiante de las mujeres en cargos de elección popular y en el escenario de las precandidaturas presidenciales. Entramos ahora en el corazón de la jornada electoral. ¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso de la República? Analizaremos qué fuerzas políticas consolidaron mayorías, cuáles crecieron, cuáles retrocedieron y cómo se distribuyen las curules en el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Camilo Díaz, adelante. Las elecciones legislativas del 2026 ya definieron cómo quedará conformado el nuevo Congreso de la República. Estos son los partidos que obtuvieron mayor votación y las curules que tendrán el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado de la República está compuesto por 102 curules, elegidas mediante circunscripción nacional. El Pacto Histórico fue el partido más votado con cerca de 4.4 millones de votos, lo que le permitió obtener 25 curules al Senado. El Centro Democrático obtuvo 17 curules y el Partido Liberal con 3 escaños. Otros partidos con representación en el Senado son Alianza por Colombia con 11 escaños, Partido de la U con 9, Coalición Cambio Radical ALMA con 6, Ahora Colombia 5, Movimiento de Salvación Nacional 5 y MAIS con 1. Por su parte, la Cámara de Representantes cuenta con 108 curules, de las cuales 183 corresponden a circunscripciones territoriales. Sin embargo, no todos los escaños se eligen en esta jornada electoral. Uno de ellos está reservado para la fórmula vicepresidencial que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales, por lo que solo se conocerá quién ocupará esta curul el 31 de mayo, o, en caso de segunda vuelta, el 21 de junio. Tras las elecciones, los partidos que obtuvieron mayor representación en la Cámara fueron el Pacto Histórico, el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Alianza Verde, además de otros movimientos políticos y curules especiales. En total, 9 partidos políticos superaron el umbral electoral de 3%, requisito necesario para la participación de la asignación de las curules al Senado. Con esta distribución política, se conformará el nuevo Congreso que legislará en Colombia durante los próximos 4 años. Para Plaza Capital, Camilo Díaz. Muchas gracias, Camilo. Y nos encontramos con Jerome Sanabria, joven activista política, ex consejera local de Juventud y columnista del diario La República. El Congreso pasado estuvo marcado por fuertes reformas, tensiones entre el gobierno y el legislativo y muchas divisiones dentro de las coaliciones en medio de una creciente polarización política. Bajo este contexto, queremos plantearle una pregunta que sintetice un poco todo este panorama. Si tuviera usted que definir en una sola frase el Congreso 2022-2026, ¿cómo lo describiría y por qué? No sé si sea una sola frase, mejor solo una palabra. La palabra es terrible, y la razón de por qué digo que es terrible es porque fue un Congreso mayoritariamente pro gobierno. Incluso los partidos tradicionales, liberales y conservadores, terminaron apoyando las reformas sociales del gobierno, incluso pagando coimas para que se aprobara la reforma pensional, que es el caso de la UNGRD, digamos, por los que ya están imputados dos de esos congresistas, Andrés Calle y Iván Name. O sea, fue un Congreso corrupto, un Congreso que estuvo de la mano del gobierno y que utilizó, digamos, el medio de la corrupción para aprobar las reformas, sobre todo el tema con la reforma pensional. Y además en otras reformas no fue capaz de hacerle frente al gobierno. Por ejemplo, aprobaron la reforma laboral e hicieron consensos nuevamente entre los partidos que uno creería que iban a defender, digamos, al pueblo. Los únicos partidos que se plantaron en oposición fueron dos, que era el Centro Democrático y Cambio Radical, pero eran minoría respecto a Pacto Histórico, Comunes, Conservador, Liberal, etcétera. Entonces, pues no pudo haber un contrapeso. Gracias por la respuesta, Jerome.
Después de haber conocido los nombres de quienes ahora estarán frente a las curules del Senado y la Cámara de Representantes, vale la pena hacer un ejercicio más amplio, casi que de lectura política, teniendo en cuenta que el pacto histórico obtuvo 25 curules con más de 4 millones de votos y el Centro Democrático 17 curules con más de 2.900.000 votos. Según su experticia, ¿considera que con las curules obtenidas existe un equilibrio en el ejercicio político? Respondiendo a esa pregunta, yo creo que sí va a haber más contrapeso, porque si bien el pacto histórico aumentó en curules, también es cierto que ya no están las curules de las FARC, ya no están las curules de comunes, lo que significa que la fuerza que tenían antes con esas 5 curules puede equivaler a la misma fuerza que tienen hoy con las 25 curules. O sea, digamos que ellos se mantienen en el mismo número que tenían. Tenían 20 más 5 de comunes, hoy tienen 25 solo del pacto histórico, pero pues que son básicamente la misma fuerza. Entonces, por ese lado, ellos se mantuvieron. Ahora, el Centro Democrático ganó más curules respecto a lo que tenía hace 4 años. Sin embargo, es importante resaltar que se esperaban más curules, se estimaban más de 20, lograron solo 17, y al parecer también la curul en el exterior 18, pero se esperaba más. Lo bueno, digamos, para este panorama es que entraron 4 curules de Salvación Nacional, que va a ser, supongo yo, coalición también con el Centro Democrático, lo que empieza a alivianar ya las cargas y a hacer que sea todo más igualitario. Nuevamente también hay curules de Mira, hay curules de Cambio Radical que podrían hacerse parte de la oposición en algunos proyectos. Sin embargo, pues lo que sí hay que resaltar es que si bien no son los resultados por lo menos que yo esperaba en estas elecciones al Congreso, sí son mejores que los que teníamos hace 4 años. Muchas gracias, Jerome. Y es de conocimiento general que algunas reformas que prometían cambios estructurales en el Congreso pasado, como la laboral, la de salud y la tributaria, no lograron avanzar en el Congreso. Mientras tanto, la reforma pensional permanece en medio de negociaciones y de un escenario político todavía incierto. Con este contexto queremos preguntarle, ¿cree que el Congreso actuó como un contrapeso legítimo al presidente o en algunas ocasiones terminó convirtiéndose en un neto escenario de bloqueo sistemático? Bueno, yo creo que el Congreso es más importante que el presidente. Ahorita está muy complicado saber quién va a ser el presidente, aún es incierto, pero lo cierto, lo claro aquí es que si el presidente llegase a ser, por ejemplo, Iván Cepeda, que es un proyecto continuista respecto a Gustavo Petro, pues el Congreso ya va a tener más personas para hacerle contrapeso, va a tener a más personas, más partidos que puedan estar enfrentándose a esas ideas. Entonces, eso por ese lado es positivo. Ahora, si el gobierno es de derecha, si llega a quedar Palomo o si llega a quedar Abelardo, por su lado también el pacto histórico y los partidos de izquierda pues están representados en 25 curules. Ahora aquí hay algo muy importante por mencionar y es que en la Cámara de Representantes el Centro Democrático quedó como el partido más votado. Eso usualmente no se habla de eso, pero eso es bien importante porque antes el partido más votado estaba entre el liberal y el partido pacto histórico, lo que implicaba que la Cámara de Representantes fuera básicamente mayoritariamente izquierda. Ahora creo que va a haber un contrapeso que va a hacer que por lo menos cuando se surtan primer y segundo debate o tercer y cuarto como corresponda hacerse en la Cámara de Representantes, pues va a tener por lo menos más discusión. Entonces me siento un poco más tranquila con eso. Bueno, muchísimas gracias, Jerome. Y antes de continuar con este análisis, pasaremos a un corte de comerciales. Más allá de los resultados, es importante analizar
cómo se construyeron estas victorias políticas detrás de las curules con mayor votación. Hay estructuras políticas, estrategias territoriales y, por supuesto, inversiones significativas en campaña. Analizaremos el costo electoral de los congresistas que obtuvieron la mayor cantidad de votos y qué nos dicen esas cifras sobre el acceso real a la competencia dentro del Congreso de la República. María José Moreno y Estefanía Díaz nos contarán más al respecto. En varios sectores de la ciudad, durante los meses anteriores a las elecciones, fue posible ver vallas publicitarias de distintos partidos políticos y candidatos al Senado, Cámara y Presidencia. Esta es una práctica muy común en periodos electorales y está bajo la vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿cuál es realmente la relación con los resultados en las votaciones? La Ley 1475/2011 establece que la propaganda en medios solo puede emitirse 60 días antes de las elecciones y en el espacio público como vallas desde 3 meses antes. Para este año, el CNE fijó límites claros. Según la resolución 208 de 2025, en Bogotá, cada campaña puede emitir hasta 70 cuñas radiales diarias y tener un máximo de 30 vallas. Además, los medios deben reportar costos, fechas y ubicación de esa publicidad. Los antecedentes muestran por qué estas reglas son clave. En las elecciones presidenciales de 2010 y 2014, los 4 candidatos que llegaron a segunda vuelta fueron también los que registraron mayor inversión en publicidad. En estos procesos, la pauta representó hasta el 73% del gasto total de campaña. En el caso de las elecciones legislativas del 2022, el Senado gastó un aproximado de 21.300.000 en publicidad, siendo el 21% de este valor específicamente para redes sociales. Sin embargo, todavía no se han hecho un estudio real de costos de campañas en Colombia que fije unos valores de referencia para los gastos de propaganda electoral. Si lo analizamos por partido, teniendo en cuenta que en 2022 el Senado quedó formado de la siguiente manera: el gasto estimado de la publicidad en campaña por partido sería. El panorama actual confirma esa tendencia. Un análisis de la silla vacía sobre la publicidad exterior en Bogotá encontró que solo el 4% de las vallas incluye propuestas concretas, mientras que el 96% se enfoca en mostrar la cara del candidato y su número. Ese mismo informe señala que, de las más de 200 vallas políticas identificadas en los principales corredores de la ciudad, más del 60% pertenece a 2 partidos. El Centro Democrático concentra la mayoría de sus vallas en localidades como Usaquén y Suba, mientras que el Partido Verde domina sectores como Teusaquillo y Chapinero. En contraste, el Pacto Histórico no tuvo presencia alguna en vallas en estos corredores principales. Si bien el balance presentado por el CNE antes de las elecciones del 8 de marzo no tiene datos completos, pues solo el 33.84% de las 2.890 candidaturas al Congreso han reportado información en cuentas claras. Se estima que las campañas al Senado tuvieron un gasto aproximado de 16.800.000. Partidos como el Centro Democrático y Alianza Verde obtuvieron una alta cantidad de votos en sus listas al Senado y durante la campaña tuvieron una presencia fuerte en las calles, como vallas publicitarias, afiches, volanteos y redes sociales. El Pacto Histórico obtuvo mayoría de votación para el Senado, y si bien no tuvo vallas publicitarias, sí tuvo una propaganda fuerte de cuñas radiales y televisivas. Y aunque se continúa en la espera de los datos actualizados por parte del CNE que exponga de forma más detallada el gasto de las listas del Senado en publicidad, los datos que se tienen hasta ahora dan cuenta de que la publicidad es clave para los resultados electorales, informó María José Moreno para Plaza Capital. Bueno, y volvemos nuevamente con nuestra emisión. Ahora estamos con Juan Carlos Rojas, asesor estratégico en campañas electorales en Latinoamérica. Digamos que con el paso del tiempo en las ciudades grandes, los centros poblacionales grandes con masas poblacionales grandes y disímiles, ha venido fluctuando eso un poco. Digamos que hoy en día hay campañas que gastan muchísimo. Lo podemos ver en partidos tradicionales como el liberal y conservador, que sacan votos que están casi que contados en una hoja, y entonces sacarán 150.000, 140.000 votos de unas estructuras asociadas a recursos.
y vas a encontrarte fenómenos políticos como el de Oviedo, que con una campaña que yo no creo que a la presidencia ya le costaba más de 500 600 millones de pesos, haya sacado 1.300.000 votos. Entonces ahí es donde vas a encontrar muchas diferencias. ¿Qué pasa? A más extenso el territorio y menos, digámoslo, cantidad de personas por metro cuadrado, mayor el costo de una campaña. Ustedes pueden ir a ver ejemplos impresionantes como los del Bichada, donde una campaña a Cámara de Representantes puede costar 4.000 y 5.000 millones de pesos para conseguir 6.000 votos. Entonces, ese tamaño de diferencias. Y vas a encontrar una campaña como la que les describí ahorita, que pues mueve voluntariamente más de 1 millón de personas que se despiertan un domingo y dicen, ah, voy a ir a votar porque estoy emocionado. Y van solitos y se suben en su carro, en una bicicleta o a pie o en Transmilenio, en lo que les toque y llegan. Entonces vas a encontrar como esas dos modalidades que hoy todavía, mejor dicho, que existen y que conviven en la dinámica congresual. Ejemplo bueno de eso es ayer una muy buena entrevista con Daniel Briceño contando que su campaña costó 450 millones de pesos más o menos y fue el congresista más votado del país. Y pues estoy seguro que hay varios de ahí para abajo que no les costó eso y que llegan al Congreso a convivir con esas realidades, ¿no? Bueno, Juan Carlos, y algo muy importante que tú mencionabas y es todo lo que viene dentro de una campaña, ¿no? No es solamente temas de publicidad, sino el tema de la operación en el territorio, de las estrategias digitales, que incluso ahora que mencionas a Daniel Briceño, creo que fue uno de los referentes en temas de estrategias digitales, porque fue uno de los que llegaron al Senado, que su campaña fue prácticamente una estrategia digital. Entonces nosotros queremos preguntarle ¿en qué áreas suelen concentrarse hoy los mayores gastos de una campaña? Pues mira, te vas a encontrar en esas dos corrientes que les describía, dos realidades diferentes. La política tradicional, vas a encontrar unos gastos sobredimensionados en pagos de líderes, que son unas estructuras territoriales que te dicen como piramidales, ¿no? Está el candidato tiene unos líderes, pensemos los municipales, pueden llegar a ser, esos tienen unos líderes por localidades, de ahí se bajan a unos líderes barriales y esos barriales responden por unas estructuras. Esos son costos que pueden en un fenómeno de esos oscilar entre 100.000 y 150.000 pesos un voto. No digo que lo estén comprando, ¿vale? Sino esas estructuras como permean, más o menos por ahí puede costar eso. Entonces ahí hay un gran gasto y el otro gasto gigante es en la movilización del día de elecciones, porque esas personas no voluntariamente salen a votar y dicen, qué maravilla, me madrugué y estoy que salgo a buscar mi bicicleta para irme a votar. No, ellos esperan una logística que los busca, sean taxis, sean buses, sean amigos que tienen carros, que los buscan, los llevan a votar y los vuelven a llevar a su lugar. Pueden haber almuerzos, pueden haber refrigerios. No sé, esos gastos son grandes, más es lo que ellos llaman el día electoral, más sus testigos. Los testigos no son voluntarios, son figuras pagas. Y son estructuras, hay empresas que ofrecen ese servicio. No, yo le cuido el día de elecciones. Y entonces uno paga un servicio que le montan un ejército de personas que van y cuidan. Entonces te vas a encontrar como en esos puntos claves y mucho merchandising, ¿no? Cuando hablo de eso son gorras, camisetas, chaqueticas, banderitas, afiches y llenan eso en todas partes de los barrios y las cuadras y pasacalles. Hay unos gastos grandes, ¿vale? Porque incluso lo pueden hacer, o sea, si uno se pone a ver cuáles son los congresistas más votados y su relación, por ejemplo, con redes sociales, salvo casos excepcionales, las redes no son buenas. O sea, gente que tiene 2.000 seguidores y tiene 150.000 votos. Pues ahí uno encuentra que la relación no existe, ¿no? Lugares para ir a mirar eso, Córdoba, Sucre, el Cesar, sí que son particulares en esas realidades. Y eso que las redes se les han vuelto de moda porque los líderes políticos de esos territorios se han vuelto referentes en eso. El gobernador de Córdoba es un buen ejemplo, una figura digital. Eh, el gobernador de Bolívar es una super figura digital. Alex Char se volvió figura digital. Entonces, mira que han empezado a comprender que pueden ir de la mano, ¿no? Y es por una cosa muy particular. Yo les diría que desde las últimas elecciones presidenciales del 18, las estructuras no se mueven si no hay emoción. Y eso lo tiene que empezar a ver mucho. Las estructuras también quieren estar en un grupo de moda que sea chévere, que llame la atención, que sea disruptivo, que haga eventos, que mueva a un vallenatero chévere, pero el político también baile y cante. Eso se volvió relevante también en las estructuras fuertes políticas. Ya no solamente es páseme mi plata y yo voy y voto.
Entonces, en ese primer grupo se va muchísimo recurso en esos ejercicios, ¿vale? Y los eventos, pues ustedes ven, no, es que aquí está mi fuerza, entonces metí 5.000 personas en un coliseo. Meter 5.000 personas en un coliseo puede costar 100 millones de pesos. ¿Cuántos eventos de eso hicieron? ¿Listo? Eso no se registra obviamente en cuentas claras, entonces vaya uno a saber cuánto costó en realidad lo que pasó en esos proyectos. Y en el otro lado, los gastos entonces son mucho menores porque no hay eventos, no hay logística el día de elecciones, los testigos son voluntarios. Por ejemplo, ahorita en el Valle del Cauca hay una pelea divertidísima entre la U, el Centro Democrático y el Pacto. Ellos están luchando por una curul a la Cámara de Representantes, sobre todo la U y el Centro Democrático. El que ganó el Centro Democrático en este momento le lleva como 5.000 votos de ventaja al de la U. Es un muchacho que se llama Jaime Arizabaleta, que ustedes lo han visto, es un activista digital re loco. Anda con una gorrita y es súper, pues es muy, muy, muy de derecha, muy fuerte en sus posiciones. Jaime va ganando. Entonces Jaime tuvo que salir ayer a convocar a todos los abogados voluntarios que existieran, amigos de él en sus redes, para ver cómo lleva gente a cuidar ese escrutinio. Mientras la U no estoy convencido que no llamó a nadie voluntariamente a decir, vengan a ver quién me acompaña. La U sacó a su ejército de abogados que tiene plenamente organizado en el Valle y esa es la pelea, ¿me entiendes? Entonces es así de disímil. ¿Cuánto costó la campaña de la U en el Valle? ¿Cuánto costó la de Jaime? Y empiezo a ver esos fenómenos que los dos tienen las mismas chances de ganar. Entonces eso ha sido un poquito el cambio de esos paradigmas. ¿Dónde gastó plata Jaime? En publicidad digital. Ahí se gastó todo lo que él tenía. Entonces van a empezar esos fenómenos recurrentes en muchos lugares del país. Nuestra última pregunta iba encaminada precisamente a qué tan importante se ha vuelto la comunicación digital a la hora de ganar curules, por ejemplo, en el Congreso de la República. Pues vas a ver lo que te digo, depende del territorio, pero Colombia es un país de ciudades medianas y ciudades grandes. La verdad, nuestro país ha cambiado mucho. La ruralidad es pequeña hoy en día. Probablemente el 20% del país siga en la ruralidad, o el 30% y el 70% ya aglomerado en centros urbanos grandes. ¿Qué pasa eso? La gente, como la comunicación se democratizó, el acceso a la información cada vez va a ser más importante, porque es el fenómeno de encontrarte algo que no conocías y que te llame la atención sin necesidad de que te llevaran a nada, ¿no? Estás navegando en TikTok, estás scrolleando feliz ahí, gastando horas, y te aparece un loco echando un cuento, y dices, qué maravilla, y te enamoras de esa causa y decís, ¿y cómo hago hasta para volverme voluntario? Entonces empieza a cambiar esa situación. Que hay unos casos que funcionan y otros no, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, que al Pechi le iba a ir mucho mejor. El tema del Pechi es que hubo un problema pedagógico gigante en su estrategia, porque todo el mundo quería votar por el Pechi Players, pero nadie conocía que era el C90. Entonces, en el punto de la conversión al voto, pues fue un lío. Yo me fui a buscar al Players y dónde estaba si en el tarjetón no estaba. Y entonces me empecé a saber esos fenómenos, ¿no? Se crecen un montón, y la verdad era un fenómeno nacional. Creo que todo el mundo tenía que ver con el hombre, pero el día de la conversión al voto no se logra es porque es difícil también el voto al Congreso, es difícil hacer la pedagogía para que la gente supiera que no se llama Daniel Briceño, sino Centro Democrático 101. Eh, y lograr eso es el gran reto de esa comunicación. Entonces, todo el tiempo vas a ir viendo esos fenómenos. Vas a ver un fenómeno como lo fue a nivel local en su momento Rodolfo, que ganó la campaña de la alcaldía de Bucaramanga a punta de redes, y un señor mayor. Y lo vas a ver siguiendo, lo vas a ver replicado en muchos de los que llegaron. Para mí un caso excepcional, porque además yo lo venía siguiendo de años atrás, fue el elefante del Partido Verde. Wow, o sea, eso es, 3 días antes dijo quién era. Pero es tan simbólico eso para explicar lo que decía anteriormente, que es que a nadie le, no interesaba, ¿no? Sino, es el partido, es la Alianza Verde tal, ¿no? O sea, la conversión era directa. Es el elefante, ¿viste? Entonces no había un rollo en cómo se llama, no sé. Pues claro, tenía que contarlo, como él dijo, por transparencia. Fue un muchacho que fue la tercera votación de la Alianza Verde, peleando contra unos tigres, pues como JP. Entonces, ese es el clásico ejemplo de cómo se logran estas cosas con disciplina y con consistencia y que pueden seguir ocurriendo todo el tiempo. ¿Qué pasó en Bogotá? Pues Bogotá es un ejemplo de polarización fuerte. Yo pensé que había movimientos emergentes que les iba a ir mejor, pero mira que Bogotá dividió las curules enteras entre el Centro Democrático y el Pacto. Y muchos de esos movimientos, valga decirlo, pese a que el Centro Democrático es una estructura política, el Pacto también, tienen mucho de opinión los dos, hablando directamente de Bogotá. Tienen muchísimo de opinión esos dos movimientos. Mafe Carrascal es una líder de opinión, Daniel es un líder de opinión, las dos cabezas de los movimientos. José Jaime, pues es un tipo
con unas posiciones muy firmes frente a la fuerza pública, pero también es un líder de opinión. Lalis es una líder de opinión, entonces vas a ver que todo el tiempo en esas figuras que uno ve con fortaleza, te van a empezar a aparecer en esos lugares esos personajes. Antioquia también, por ejemplo, logró llevar, pese a que es una estructura política real lo de Fico, las figuras que llegaron a la Cámara por Antioquia de Creemos son figuras de opinión. El Centro Democrático llegó figuras de opinión en Antioquia. El Valle del Cauca es otro buen ejemplo de esos, donde hay líderes que ganaron a punta de opinión, como el caso de Ari Zabaleta. Los mismos muchachos, Mondragón, el representante del pacto, que pues en las internas del partido sacó un furgo de votos y es un man que hace redes. Entonces todo el tiempo vas a empezar a ver eso ubicado. Saruma creo que al final salió, allá estaba el Cambio Radical peleando en Atlántico por la curul de él, con 45.000 votos creo que tenía más o menos. Entonces si ustedes van viendo ese fenómeno, pues es otro gentío que vota, pues ese tipo tiene millones de seguidores, ¿no? Pero también vuelven a generar esos efectos. Entonces ahí van a empezar a ver mucho de eso implicado y por eso cada vez los equipos digitales más grandes y lo que sigue a la presidencia sí que lo van a ver súper enfocado ahí. Claro, creo que incluso ya lo empezamos a ver, ¿no? Con Juan Daniel Oviedo, porque él también hizo una campaña política muy fuerte en redes sociales. Y pues bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Continuamos ahora con un corto comercial y en unos minutos seguimos con el final de este análisis. Hasta luego, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, y ahora volvemos de comerciales con la sección final de este análisis especial sobre los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo. Aprovechamos que el 8 de marzo también fue una fecha de conmemoración de la lucha femenina. Y hay un dato que atraviesa silenciosamente cada elección legislativa y es la representación de las mujeres. Junto a Manuel Guzmán y Valeria Bello, veremos cómo quedó la participación femenina en el Congreso de la República y cuáles son las barreras estructurales que aún limitan el acceso equitativo al poder. Adelante. En Colombia, la participación de las mujeres en la política ha venido creciendo en las últimas décadas. Sin embargo, continúa una fuerte brecha con los hombres. Para estas elecciones del 2026, cerca del 60% de las candidaturas son hombres. ¿A qué se debe esta baja participación femenina? Según datos de la registraduría, de los 3.144 candidatos que se inscribieron al Senado y a la Cámara de Representantes, 1.286 eran mujeres. Aunque el número de candidatas aumentó en cerca de 170 frente a las elecciones legislativas de 2022, la proporción entre hombres y mujeres en contienda prácticamente no cambia. Alrededor del 40% son mujeres y el 60% son hombres. En cualquier escenario participativo es importante siempre contar con diversidad. En este caso, cuando aseguramos una cuota de participación mayoritaria de la que se ha venido representando por parte de las mujeres, estamos contando con diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y diferentes escenarios y modos de ver la vida. Normalmente en los proyectos o en la participación de proyectos por parte de hombres, siempre se ha tenido un enfoque macro y enfocado directamente a la seguridad, a la parte económica y a otro tipo de sectores. Se ha podido evidenciar, se ha logrado evidenciar que en varios proyectos presentados directamente por mujeres que encabezan estas iniciativas, se ven políticas de cambio e implementación enfocado más hacia la vida y hacia el cuidado.
Es una forma de verlo más como cuidar un Estado desde el interior y no solo desde la parte exterior. La consulta de este 8 de marzo dejó una imagen política que llamó la atención: la victoria de Paloma Valencia. La senadora se impuso en la consulta con un resultado que no solo consolidó su liderazgo dentro de su sector político, sino que también reabrió el debate sobre el papel de las mujeres en los escenarios de decisión. Su triunfo se dio, además, en una jornada marcada por la discusión sobre la participación femenina en la política colombiana. Aunque las mujeres representan más de la mitad de la población del país, su presencia en cargos de elección popular sigue siendo minoritaria. En este escenario tenemos un avance grande que es la Ley 2424 del 2024. ¿Qué nos incita esta ley o a qué nos motiva? A tener un porcentaje a partir del 2026 de participación por parte de la mujer de un 50-50. O sea, el ideal es lograr en este tipo de escenarios políticos una participación 50% de mujeres, 50% de hombres. Sin embargo, ¿cuál es el desafío hoy en día? El mayor desafío que tenemos en este momento es la violencia política y muchas veces también la falta de recursos para apoyar este tipo de iniciativas o de campañas presididas por mujeres. De las 16 cabezas de lista que tiene el Senado, solo 5 hay mujeres. Ahora el debate está si Colombia realmente está creciendo en la participación femenina o si continúa rezagada a países de la región quienes ya exigen 50% de paridad. Para Plaza Capital, informa Manuel Guzmán. Es interesante ver cómo, siendo mayoría poblacional, las mujeres no logramos aún una paridad dentro de la representación política. Junto a nuestro equipo analizamos cuántas mujeres se lanzaron a la candidatura del Congreso de la República y nos encontramos con que solo el 51,3% de 158 mujeres quedaron electas, y en términos generales contamos con tan solo con un 28,6% de la representación total. A comparación del periodo pasado, 2022-2026, la representación femenina bajó. En julio de 2022 los resultados apuntaban a una representación femenina del 29,1%, un 0,5% más de las congresistas electas este año. Pero bueno, Sara, hasta ahora hablamos de muchos porcentajes. ¿Cómo podríamos entender mejor estas cifras? Podemos pensarlo con un ejemplo sencillo. Es como si en un colegio donde la mayoría de las estudiantes son mujeres, se elige a un grupo selecto de 10 personas para la toma de decisiones importantes. Sin embargo, de estas 10 personas, solo 3 de ellas son mujeres. Esta es la brecha que hay actualmente en la política. Para hablar un poco más sobre este tema de representación femenina, estamos con Mary Castillo, filósofa y especialista en teoría política. Buenos días, Mary. Buenos días, gracias por la invitación. Como estábamos discutiendo previamente, la brecha que hay actualmente en el Congreso en cuanto a género es un tema que persiste con los años. Incluso actualmente es más preocupante porque lo que vemos es que hay menos mujeres en el Congreso de lo que había en el periodo anterior. Queríamos preguntarle, ¿qué factores estructurales explican que esta brecha en la representación política siga siendo tan amplia? Principalmente considero que las mujeres no solamente compiten en la política, sino que compiten en estructuras políticas masculinizadas, ¿no? Y eso, a pesar de que en términos de representación el 2022 fue un avance frente a lo que venía antes, esas elecciones, por lo menos en lo que llevamos contabilizado, no ha variado demasiado, ¿no? Ahora, estas estructuras políticas obviamente ponen a las mujeres en unas condiciones más difíciles a la hora de competir. La financiación dentro de los grupos, colectivos o partidos, se enfrentan además, dependiendo de que las listas sean abiertas o cerradas, a tener que luchar por los puestos, ¿no? Y eso también responde muchas veces a dinámicas y a unas lógicas partidarias que no permiten, ¿sí?, ver que la participación de las mujeres es fundamental. Hay también cuestiones coyunturales en cada proceso, ¿no? Pero yo diría que principalmente toda la orgánica de la partidaria política sigue siendo masculina, y eso se convierte pues en una dificultad estructural para las mujeres. Digamos que los datos que acabamos de mencionar muestran de manera evidente que la representación femenina incluso bajó muchísimo más que el periodo anterior.
justo hablando como de ese tema de que tú mencionas de que las estructuras políticas ya están masculinizadas y por lo tanto las mujeres tienen que cumplir unas condiciones, tenemos ese conocimiento que en los partidos se requiere por lo menos un 30% de representación femenina para que puedan lanzar sus listas. Sin embargo, nos encontramos también en que la mayoría, como tú mencionabas, de cabezas de partido son hombres. Entonces, esto viene siendo un poco de pronto contradictorio porque, claro, a la hora de elegir, se elegirían no específicamente a las mujeres, sino que los que quedarían dentro de esta representación serían en su mayoría hombres, y pues esto es evidente. Entonces, ¿qué podemos hablar de qué nos dice este retroceso sobre estas limitaciones de las medidas actuales que tú hablas de esas condiciones para promover la participación política de las mujeres? Yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, las mujeres participan mucho en política, mucho más de lo que podríamos pensar hace 1 o 2 décadas, y eso es algo para valorar. Por otro lado, tenemos las cuotas, la ley de cuotas, que obliga prácticamente a los colectivos y a los partidos políticos a establecer, ¿no?, una intención más o menos de paridad femenina, que no siempre se cumple en estricto. Ahora, estas dos situaciones están mediadas, por un lado, por, como usted ya ha señalado, un poco quiénes están coordinando, dirigiendo, liderando estos partidos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, muchas de estas coaliciones, ¿sí?, terminan organizándose alrededor, no necesariamente como de un proyecto coherente en términos políticos, en donde las posiciones respecto al papel y la representatividad de las mujeres sigue siendo importante. Entonces ahí nos encontramos con estas dinámicas en las que se negocian, ¿no?, los cupos, los números, los puestos en cada lista. Y por lo general son muy pocas, o podríamos contar, ¿no?, con la mano a las mujeres en las que logran acceder a una representatividad en esos términos de lista. Es interesante en estas elecciones porque si bien hasta donde vamos en el conteo ha habido una representación frente al 2022, eso no se sostiene hasta el momento. Pero sí vemos que ha habido en el anterior o en el Congreso que va a salir una fuerte participación de las mujeres en el Congreso, ¿sí? O sea, las mujeres han estado, digamos, liderando muchos procesos importantes, no necesariamente feministas o de género, pero sí procesos en términos políticos importantes. Y luego vemos que eso no se ve representado a la hora de elegir. Y creo que ahí también eso pasa por cómo los partidos organizan, ¿sí?, la visibilidad de las mujeres en el proceso electoral, ¿sí? Puede haber más candidatas mujeres, puede haber más cuotas dentro de las listas, pero a la hora de la visibilidad, y por eso decía, parte de estos factores tiene que ver con cuál es el lugar que se le da a las candidatas mujeres, cómo se organiza la financiación para que las mujeres sean más visibles a la hora de competir, ¿no? Y creo que también pasa porque vivimos en una sociedad en donde las propuestas de las mujeres no siempre son escuchadas, o muchas mujeres a la hora de proponer políticamente cosas no se arriesgan demasiado, ¿sí?, para lograr entrar como en esta dinámica de encajar en la discusión política que se va dando. Ahora que usted mencionaba que las propuestas de las mujeres en la política suelen caer en que no son escuchadas, ¿qué cambios considera usted, tanto en reglas electorales, financiamiento o cultura política incluso, serían claves para que exista menos disparidad en el Congreso de la República? Sobre lo último que señalas, yo creo que es importante que los electores tengan claro cómo funciona el proceso electoral, ¿no? Se satanizan las listas cerradas, por ejemplo. Entonces dice, y hay una fuerte propaganda para las listas abiertas, pero nadie entiende bien que también en las listas abiertas hay un arrastre, ¿no? Y a pesar de que puede haber mujeres muy valiosas en esas listas, la posición que ocupan dentro de esas listas termina también beneficiando, ¿sí?, a
sectores que no necesariamente representan o coinciden con las propuestas de esas mujeres o directamente a hombres, ¿no? Entonces, un poco como de pedagogía electoral creo que es importante. Por otro lado, creo que todavía, incluso cuando las mujeres llegan al Congreso, salvo excepciones, buscan encajar en cierto tipo de discurso político, ya sea porque representan una colectividad en particular, ya sea porque tienen unas expectativas de mantenerse, digamos, en estos espacios, en una dinámica en donde no se haga demasiado ruido. Y creo que ahí también, y creo que ya después de varios procesos electorales, incluyendo esto, pues las mujeres creo que tenemos que aprender que hay que ser un poquito más aguerridas, por decirlo así, un poco más radicales respecto a lo que estamos proponiendo. Eso es algo que me ha parecido interesante de estas elecciones, cuando uno empieza a ver cuáles ha sido el discurso, cuáles han sido las propuestas de las mujeres. Vemos pocos avances en términos de derechos de las mujeres, por ejemplo. Vemos pocos avances en estas propuestas en términos de cuál es la posición de la mujer en la sociedad y qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y eso creo que también es algo sobre las que las mujeres que están en la política tienen que empezar a pensar qué es lo que están representando, ¿no? ¿Por qué cuando decimos necesitamos más mujeres en la política, para qué? ¿Cuál es el sentido, ¿no? Y creo que en estas elecciones los discursos han sido, voy a decirlo así, como muy tibios, ¿no? Yo quería de pronto hacerte una pregunta muy corta, y es, hablando de este tema de que las mujeres deberían volverse un poco más aguerridas dentro de la política, ¿cuál crees tú que es ese papel importante que tienen las mujeres dentro de la democracia y que deberían tomar un poco como de manera más personal? Yo creo que la participación de las mujeres en cualquier tipo de estructura política, incluyendo la democracia, es vital, ¿no? Ahora, la representación política es un mecanismo fundamental, importante, pero no es el único. Ahora, cuando nosotros pensamos en que necesitamos más mujeres en el Congreso, es porque vemos un déficit en términos no solamente de la representación cuantitativa, sino de la plataforma, ¿sí?, con la que han de llegar las mujeres. Y en ese sentido yo creo que también eso pasa porque debemos pensar que si hemos luchado tantas décadas para que exista una ley de cuotas, para que haya mayor representación femenina, para lanzar en tantos sectores de la sociedad a que las mujeres desde el lugar que ocupan se animen a hacer política, eso también implica con qué tipo de propuesta se llega, ¿no? A mí, lo comentaba en algún momento, en estos días, la palabra feminismo ha estado vetada en estas elecciones, ¿no? A pesar de mujeres que habitualmente, por lo menos en el discurso, se declaran feministas, ¿no? Y eso también me parece preocupante en el sentido de que pareciera que muchas veces en estas carreras electorales, ¿sí?, perdemos un poco el foco del sentido de las propuestas de las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pensar que hay, digamos, una amplia plataforma en términos de derechos de las mujeres en las que tenemos unos déficits de representación, pero también en las que el lugar que las mujeres ocupamos en la sociedad, y en este caso en una sociedad que se dice democrática, pasa también por unas búsqueda de unas condiciones de cambios estructurales de esa sociedad, ¿no? Y eso implica también hacer, en ese sentido me refería hace un momento, propuestas mucho más radicales, mucho más aguerridas respecto a qué es lo que consideramos que debe cambiar desde ser mujeres en esta sociedad. Listo, muchísimas gracias, profesora Mary, por aportar a la conversación. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, damos por finalizado nuestro análisis especial. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en este análisis especial de Plaza Capital. Desde el estudio les habló Laura Jara y Sara Gacharna. Nos vemos en una próxima emisión.